Luis Coronel acaba de vivir el momento más humillante de su vida frente a millones de personas. Su novia lo dejó en vivo, delante de las cámaras, delante de toda la casa, y lo que vino después fue algo que nadie esperaba. El cantante perdió el control por completo, destrozó el confesionario, rechazó cualquier ayuda y dejó a todos en shock. Esto no fue una simple ruptura. Esto cambió todo, porque ahora Luis ya no es el mismo, la casa entera lo sabe, y nadie puede predecir qué va a pasar con él. La verdad es que esto no debía terminar así. Se suponía que iba a ser una dinámica más, una de esas conexiones emocionales que la producción organiza para generar contenido, para que los participantes se abran, lloren un poco, reciban apoyo desde afuera y sigan adelante. Pero lo que le pasó a Luis Coronel fue completamente diferente, porque en lugar de recibir palabras de aliento, en lugar de escuchar que lo extrañan o que lo apoyan, lo que escuchó fue algo devastador. Su novia, en vivo, frente a todos, le dijo que ya no quería seguir con él, y eso lo rompió. El problema es que no fue solo el golpe emocional, fue la forma, fue el lugar, fue el hecho de que millones de personas estaban viendo cómo se derrumbaba en tiempo real. Luis no tuvo ni un segundo para procesar lo que estaba pasando. No pudo colgar, no pudo salir corriendo, no pudo esconderse. Tuvo que quedarse ahí, sentado en el confesionario, recibiendo cada palabra como un golpe directo al pecho, mientras las cámaras capturaban cada gesto, cada lágrima, cada segundo de su humillación. Y cuando terminó la llamada, cuando la pantalla se apagó y se quedó solo, algo dentro de él explotó. Porque lo que pasó después fue brutal. Luis se levantó y en lugar de salir caminando como todos esperaban, empezó a destruir todo lo que tenía a su alrededor. Golpeó las paredes, tiró la silla, pateó lo que pudo, gritó con una rabia que nadie le había visto antes. El confesionario, ese espacio que se supone es seguro, se convirtió en el escenario de su peor momento. Y afuera, en la casa, todos escucharon el estruendo. Todos supieron que algo muy grave acababa de pasar. Fabio Agostini fue uno de los primeros en intentar acercarse. Yoridan Martínez también. Los dos corrieron hacia el confesionario pensando que podían calmarlo, que podían ayudarlo a salir de ahí antes de que la situación empeorara. Pero Luis no quiso saber nada. Los rechazó. Les gritó que lo dejaran solo. ¿Y esa reacción generó algo peor que el destrozo del confesionario? Generó miedo. Porque si Luis estaba rechazando ayuda, si estaba tan fuera de control que ni siquiera dejaba que sus compañeros se acercaran, entonces la pregunta era clara: ¿hasta dónde puede llegar? Kirby y Laura González observaban desde la sala sin saber qué hacer. No era lástima lo que sentían, era desconcierto, porque Luis siempre había sido el tipo carismático, el que mantenía la calma, el que sabía manejar las situaciones difíciles. Verlo así, completamente roto, vulnerable, expuesto en su peor versión, cambió la imagen que todos tenían de él, y eso es algo que en un reality no se perdona fácil, porque una vez que el público te ve caer, una vez que te ven en tu punto más bajo, ya no te miran igual. Kenzo y Stefano, por su parte, empezaron a cuestionar algo mucho más serio. ¿Luis puede seguir en el juego después de esto? ¿Está en condiciones de continuar? Porque una cosa es tener un mal día, y otra muy distinta es perder el control de esa manera. Y si Luis no puede manejar una ruptura sin destruir un cuarto entero, ¿qué va a pasar la próxima vez que algo lo presione? ¿Qué va a pasar si vuelve a sentirse acorralado? La producción ahora enfrenta una decisión complicada, porque por un lado sacarlo de la casa sería reconocer que la dinámica salió mal, que pusieron a un participante en una situación que no pudo manejar. Pero por otro lado, dejarlo adentro sabiendo que está emocionalmente destruido, sabiendo que puede explotar en cualquier momento, es un riesgo enorme. Y mientras la producción decide qué hacer, la casa se divide. Hay quienes sienten empatía por Luis, entienden que lo que vivió fue brutal, que nadie merece ser humillado de esa forma, y que su reacción, aunque violenta, fue humana. Pero también hay quienes piensan que cruzó una línea, que destruir el confesionario, rechazar ayuda y encerrarse en un silencio hostil no es algo que se pueda justificar solo porque estás dolido. Y esa división está empezando a reconfigurar las alianzas dentro de la casa, porque ahora todos saben que Luis Coronel ya no es el mismo. Y lo que viene después de esto, nadie lo sabe. Lo más grave de todo esto es que Luis no salió del confesionario como una persona que busca consuelo. Salió como alguien que ya no confía en nadie. Cuando finalmente abrió la puerta, después de varios minutos de silencio tenso, su cara no mostraba tristeza, mostraba rabia pura, y eso cambió completamente el ambiente de la casa. Porque una cosa es ver a alguien llorar, y otra muy distinta es ver a alguien que está a punto de explotar en cualquier momento. Josh Martínez intentó acercarse con cuidado, tratando de leer la situación antes de decir algo, pero Luis ni siquiera lo miró.
Pasó de largo, directo a su cuarto, y cerró la puerta con tanta fuerza que todos sintieron el golpe. Nadie se atrevió a seguirlo, nadie quiso arriesgarse a ser el siguiente en recibir su furia, y ahí es donde la tensión se volvió insoportable, porque ahora Luis no solo estaba roto emocionalmente, estaba aislado, y un participante aislado, dolido y furioso es una bomba de tiempo. Celine y Kaeli hablaban en voz baja en la cocina, tratando de entender qué tan grave era realmente la situación. Ambas coincidían en algo: esto no se va a quedar así, porque Luis no es de los que se quedan callados cuando algo lo lastima, y si ya explotó una vez, puede volver a hacerlo. Pero lo que más les preocupaba no era solo Luis, era cómo el resto de la casa iba a reaccionar. Porque ahora todos están caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de no ser el siguiente en provocarlo. El divo, por su parte, fue más directo. Dijo lo que muchos estaban pensando pero no se atrevían a decir en voz alta: que Luis debería salir de la casa, que no está en condiciones de seguir, que lo que hizo en el confesionario no fue solo un arranque emocional, fue violencia. Y que si la producción no hace algo al respecto, las cosas pueden ponerse mucho peor. Esa opinión dividió aún más a los participantes, porque hay quienes piensan que el divo tiene razón, que Luis cruzó una línea que no se puede ignorar, pero también hay quienes creen que está siendo demasiado duro, que todos merecen una segunda oportunidad, especialmente después de vivir algo tan humillante. Kenny Rodríguez trató de mediar, de calmar los ánimos, pero la realidad es que ya no hay forma de bajarle a la tensión. Porque lo que pasó con Luis no es algo que se olvida en un par de días, es algo que va a marcar el resto de la temporada. Cada vez que haya una discusión, cada vez que Luis se sienta presionado, todos van a recordar lo que pasó en el confesionario, y eso lo pone en una posición extremadamente vulnerable. Porque ahora cualquier cosa que haga va a ser juzgada con más dureza. Cualquier reacción va a ser vista como una señal de que está a punto de perder el control otra vez. Horacio Pancheri observaba todo desde afuera, sin involucrarse directamente, pero claramente analizando cómo esto podía afectar su propio juego. Porque en un reality, cuando alguien cae tan fuerte como cayó Luis, siempre hay quienes intentan aprovecharse de esa debilidad. Y Horacio sabe que si Luis sigue en la casa, va a ser un blanco fácil, pero también sabe que si Luis sale, el foco de atención va a cambiar, y eso puede no convenirle. La producción, mientras tanto, sigue sin dar una respuesta clara. No han sacado a Luis, pero tampoco han dicho que todo está bien, y esa incertidumbre está volviendo loca a toda la casa, porque nadie sabe si mañana Luis va a seguir ahí, si van a hablar con él en privado, si van a tomar medidas disciplinarias, o si simplemente van a dejar que las cosas sigan su curso, y esa falta de claridad está generando más tensión que el propio incidente, porque la pregunta que todos están haciendo ahora es la misma: ¿qué va a pasar la próxima vez que Luis se sienta atacado? ¿Qué va a pasar si alguien menciona a su exnovia en una discusión? ¿Qué va a pasar si vuelve a sentir que lo están humillando? Nadie tiene la respuesta. Y eso es lo más peligroso de todo, porque Luis Coronel ya demostró de lo que es capaz cuando pierde el control, y ahora todos saben que esa versión de él existe, y que puede volver a aparecer en cualquier momento. La casa ya no es la misma, las alianzas se están reconfigurando, la confianza se rompió. Y Luis, el cantante carismático que entró con tanta seguridad, ahora es visto como una amenaza. La gran pregunta es si podrá recuperarse de esto, o si este fue el principio del fin de su paso por el reality, porque una cosa es segura: después de lo que pasó, nada volverá a ser igual.